Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2024. No solamente por acompañarnos a ver la película, este documental que dura un poco más de 2 horas, sino además por acompañarnos en esta parte de la actividad. Nosotros la conseguimos de la siguiente manera. Nos sentamos un par de personas acá, no somos críticos de cine, no somos expertos, nos gusta ver películas, pero no somos expertos en la materia. Y bueno, hacemos el ejercicio de comentar, digamos, impresiones generales de lo que acabamos de ver, deteniéndonos en algunos detalles. Por supuesto vamos a dar alguna información de contexto. Y más allá de eso, que es más como la dinámica, realmente el propósito de este ciclo, Política y Fascismo, nos parece que es bastante oportuno en este momento y necesario hacer un ejercicio que apenas vamos a comenzar hoy. Es muy difícil con una película o con un documental que además aborda específicamente el fenómeno nazi, o sea, no fascista en general, sino nazi. Es como particularmente difícil no, digamos, quedarse, lo voy a decir así, como enganchado en sus peculiaridades, ¿no? A nosotros nos interesa, más allá, lo decíamos en lo que compartimos cuando hicimos público esta iniciativa, decíamos que bueno, que era como inevitable. Por supuesto que tenemos que comenzar por la experiencia del fascismo histórico, pero nos interesa más todavía, digamos, analizar o aportar herramientas, descubrir herramientas que nos permitan entender el fenómeno en su complejidad y, sobre todo, identificar la manera como se expresa en el tiempo actual, ¿no? No se expresa exactamente de la misma manera, se expresa, bueno, de maneras distintas, pues, de maneras diversas. Por supuesto que ahorita podemos seguir viendo algunas de las cosas que ya veíamos hace 80 años, pero bueno, por supuesto que es un momento y son también, en la inmensa mayoría de los casos, lugares distintos, ¿no? Entonces eso es una primera cosa, identificar qué es lo que tiene de singular el fascismo como fenómeno político. Y bueno, ya lo decía, es un ejercicio que vamos a ir haciendo conforme avancemos con el ciclo, naturalmente, con algunas películas es mucho más sencillo, relativamente más sencillo, si uno la ve, si uno la mira desde esta perspectiva, con este propósito, identificar cosas que, por ejemplo, no vamos a ver acá, ¿no? Aquí nos metemos ya. Bueno, de hecho ni siquiera comienza en el 33, ¿no? O sea, no comienza con el nazismo en el poder, sino que comienza en la Unión Soviética de los 60, ¿no? O en los países, o en algunos países de lo que en ese momento se llamaba el bloque socialista, la Alemania democrática, etcétera, ¿no? Creo que también Varsovia, algunas otras ciudades. La película que vamos a ver la semana que viene, que es El huevo de la serpiente, de Bergman, es la Alemania de una década antes, ¿no? Y es una Alemania donde básicamente no aparecen los nazis, pero hay una cantidad de cosas que uno ve en esa película que permiten explicar o entender por qué pasan estas cosas 10 años después, ¿no? O 20 años después. Entonces, bueno, la idea es ir como abordando el tema que nos interesa desde distintas perspectivas. Luego, obviamente, El Conde, una película de 2023, además de la sátira, del humor, naturalmente es otra perspectiva, igual que Zona de Interés, que seguramente algunos de ustedes ya vieron. Una película que además acaba de ganar un Oscar, también de 2023, una tremenda película. Y así tenemos un montón de películas en cola. Creemos que, lamentablemente, es un ciclo que vamos a tener que continuar, porque el tema lo amerita, pero bueno, sobre todo, por eso digo lamentablemente, es de mucha actualidad, ¿no?
Eh, Mikhail Rom es un cineasta, este que acabamos de ver es un trabajo célebre. Yo estuve, por supuesto, leyendo, investigando a propósito del documental, reseñas y comentarios críticos, etcétera, y por ejemplo uno decía, este oscuro y olvidado documental, esto no es ningún oscuro y olvidado documental, este es uno de los documentales, es tal vez el documental que más se ha visto en la historia de la Unión Soviética mientras existió la Unión Soviética. Esto fue un absoluto éxito de taquilla, este fue un trabajo visto por 40 millones de personas. En ese momento era el documental más visto de la historia, ¿no? Seguramente eso ha cambiado, al menos en términos cuantitativos, seguramente hay trabajos que se han visto más, etcétera. Yo no sé quién hace esas mediciones, pero en eso lo que les quiero decir es que fue un trabajo que tuvo un tremendo impacto en su momento en el público. Fue, por supuesto, bastante cuestionado, digamos, en Occidente, ¿no? Porque imagínate tú, una de las cosas que se le criticaba y Rom reaccionaba bastante molesto, decía, pero es que minimiza el holocausto, ¿no? El holocausto judío. Y el tipo decía, me lo van a decir a mí que soy judío además, ¿no? Le parecía que era una crítica muy injusta. Pero bueno, eso, o sea, estamos frente a un clásico absoluto del documentalismo político, ¿no? Una obra además, como acaban de ver, muy bien lograda, pero bueno, seguramente habrá aportes que se puedan hacer desde esa perspectiva. Yo quiero insistir en que no es la nuestra, pues, ¿no? Nosotros no tenemos como las herramientas críticas para analizarlo, eso, pues, como críticos de cine. Rom nace en la Unión Soviética en 1901, muere en 1971, es discípulo, entre otros grandes cineastas soviéticos, de Eisenstein, por ejemplo. Tuvo muchos discípulos, entre ellos Tarkovsky. O sea, estamos hablando de gente muy importante del cine soviético. No es la única película que hizo sobre el tema, digamos, nazi específicamente, sobre el tema de la guerra. Tiene otra que se llama Chica número 217 de 1944, no había ni siquiera culminado la guerra, y tiene dos posteriores, La misión secreta del 50 y Asesinato en la calle Dante del 56. Esa particularmente me llama mucho la atención. Esta es un documental que hace, bueno, ya ustedes lo vieron al principio, ¿no? Esto es material de archivo, casi completamente material de archivo recuperado de los propios nazis, de la SS, el archivo personal de Goebbels, el archivo del mismo Hitler, etcétera, ¿no? Del fotógrafo de Hitler. Y se hace entre 1963 y 1965. Hay que, cónchale, es necesario ubicarse en el contexto, ¿no? O sea, ya hace 10 años murió Stalin, se produce, como se sabe bastante, como todos ustedes saben, el proceso de desestalinización de la sociedad, o de la política, de la sociedad en general, de la política soviética. Esto tiene, bueno, hondísimas repercusiones que no vamos a analizar aquí, ¿no? Pero bueno, lo comento porque los estudiosos en la materia dicen que, o sea, si no se entiende el contexto, no se puede entender este documental, ¿no? Ellos identifican contrastes bastante importantes entre las obras anteriores de Rom y esta y otras que hizo después, más o menos, o sea, a partir de ese momento. Y yo le quería comentar, ya para cerrar mi intervención y darle la palabra a Thaís Rodríguez, que hoy nos acompaña. Disculpa que no te presenté, Thaís, que mal educado. Muchísimas gracias por acompañarnos. O sea, de todo lo que leí, hay algo que me parece que injusticia hay que comentar, porque si no estamos faltando a la verdad histórica, ¿no? Y es que es una cosa que conversábamos muy fugazmente vía mensaje
una vez que Thais vio el documental, ¿no? Que Thais me decía, pero aquí hay, este tipo no es stalinista, este tipo es leninista, ¿no? Ahí hay una crítica, ahí se puede identificar una crítica al propio stalinismo, y es absolutamente así, totalmente. En eso además hay una coincidencia, o sea, hay tanta unanimidad al respecto de sus colegas, de la gente de la época en la Unión Soviética, de la gente del cine, de los artistas, que es como muy poco serio no comentar eso, ¿no? Hay una crítica también a la... bueno, yo le decía hasta ahí, sí, yo también lo pensé, o sea, yo decía el culto a la personalidad, o sea, si eso es lo que distingue al... entonces ya nos metemos a problematizar asuntos, ¿no? O sea, si el fascismo lo define el culto a la personalidad, bueno, entonces fascismo son un montón de cosas, incluido Stalin, ¿no? Y sin embargo, yo creo que muy poca gente dirá en serio que Stalin era fascista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo distingue? Ahí es donde la cosa comienza a ponerse interesante, ¿no? Entonces, ahí está este señor, Boris Strugatsky. ¿Quién es Boris Strugatsky? Una cosa que a nosotros nos suena absolutamente, a menos que uno sea muy aficionado, muy fanático y conocedor de la ciencia ficción, nadie sabe quién es ese señor. Bueno, este es el tipo junto a su hermano Arkady Boris Strugatsky. Estos son como los autores de ciencia ficción más famosos de toda la Unión Soviética, o sea, los tipos más populares. Una película de Tarkovsky, ¿cómo se llama? La que es como... Stalker está basada en una obra de ellos, de Boris y Arkady. Ya te queremos escuchar, porque ya veo que conoces el tema. Bueno, fíjate lo que dice Boris. Boris dice: recuerdo perfectamente los tiempos en que la sola idea de comparar fascismo y el comunismo me parecía blasfema, naturalmente, ¿no? Sin embargo, cuando se estrenó el revelador documental El fascismo ordinario, la mayoría de mis amigos y yo suscribimos totalmente el propósito oculto del director: mostrar una similitud terrible, incondicional e infernalmente profunda entre ambos regímenes. Duro, ¿no? O sea, no lo está diciendo un soviético, pues, ¿no? O sea, que no es cualquier tontería, no es propaganda occidental, no es una opinión que uno puede despachar, digamos, ligeramente. Es decir, la apuesta política e intelectual de Mikhail Roman en este documental va mucho más allá de lo que vimos, ¿no? O sea, tuvo profundas implicaciones. Bueno, y hubo también, digamos, un contexto que lo hizo posible, ¿no? Pero con todo y que fuera posible, bueno, siempre implicaba, bueno, una apuesta política y mucha audacia, ¿no? Y bueno, todo eso que tiene que ser la intelectualidad en circunstancias donde prevalece la censura, ¿no? En la Unión Soviética y en cualquier parte, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que solamente ocurría allí. Yo lo dejaría hasta allí. Ese era como lo que me parecía importante como introducción. Yo, por supuesto, tengo algunos otros comentarios más puntuales sobre el documental, pero eso creo que le corresponde más a Thais, y por supuesto luego vamos a abrir el espacio para que podamos conversar. Bueno, gracias. Igual dijiste buena parte de cosas que iba a decir, y además tengo ideas un poco desordenadas porque al volverlo a ver, entonces me llegan a la mente otras cosas. Había un profe que decía que el último guión de una película se lo hace el espectador cuando lo ve, y creo que además son muchos guiones porque cada vez que tú la ves puedes distinguir cosas, analizar cosas nuevas, entonces ando con eso. Un poco para complementar lo que decías de quién es Mikhail Roman. Es un militante destacado, incluso me llamó la atención que fue condecorado como héroe por su participación en la Revolución de Octubre, y es una de las cosas que distingue el cine soviético y lo que fue la creación de Mosfilm, que era un cine militante, que explicaba la realidad social, que además trataba de sistematizar toda esa memoria histórica
que fue bastante heroica. Y así como dijo Reinaldo, bueno, fue discípulo de Eisenstein, que es como uno de los padres de este cine, pero también fue profesor y llegó a dirigir Mosfilm y bueno, tuvo bastantes alumnos como seguidores, entre los que nombró Rey, que está Tarkovsky, ¿no? Y ahora, propiamente sobre el documental, también una de las cosas que me llamó la atención es como esa construcción narrativa que es a través de la voz en off, que redactó él, pero con 2 compañeros más que tuvo de guionista, que ahora no preciso los nombres acá. Y bueno, súper entretenida, con la ironía y la burla como un recurso de los más presentes a lo largo de la historia, y que tiene un valor histórico fundamental porque, como decía, son imágenes de archivos. Me llamó la atención incluso el hecho de que explicaran que hay fotografías que tenían los soldados alemanes en su ropa y que ellos lograron rescatar y que era como parte de trofeos, ¿no? Entonces está entre fotografías con su familia, pero también las fotografías de personas ahorcadas, mutiladas. Entonces viene dando cuenta y da como una perspectiva sociológica de cómo se va construyendo esa sociedad y las ideas del fascismo, ¿no? Me gusta que es bien pedagógico y que explica el fascismo y el nazismo no como un fenómeno, como estamos acostumbrados a verlo en las películas de Hollywood, que bueno, y se victimiza a todos los judíos, y van más allá, y dice, bueno, que es un fenómeno también económico. Entonces ahí denuncia quiénes están detrás. Y uno entiende que el fascismo es un fenómeno inherente a la sociedad capitalista. Y además lo denuncia con nombre y apellido, o sea, dice que Hitler era una marioneta de todos esos sectores económicos que lo hicieron ascender, y que era un sistema que además estaba en crisis. Eso me acordó un poco, hace tiempo estudié a Trotsky, que tiene bastantes textos para explicar qué es el fascismo, y dice... voy a leer aquí brevemente. Las fuerzas productivas se hallan en irreconciliable contradicción no solo con la propiedad privada, sino también con los límites estatales nacionales, cuando el sistema capitalista comienza a entrar en crisis. Entonces dice que entra esa contradicción y que los propios estados nacionales no son suficientes, y por eso se comienza a configurar un estado de guerra con la idea de seguirse expandiendo, de apoderarse de otros recursos y de otros territorios, y que eso pasa también por el exterminio de poblaciones, ¿no? Y bueno, tal cual es lo que explica que hoy día tengamos un fenómeno de fascismo que está resurgiendo. Y además quienes los liderizan, uno pudiera identificar que son víctimas de 80 años atrás de este mismo fenómeno, pero que está el sionismo detrás como poder económico, y por eso vemos ese exterminio en Palestina, porque uno a veces queda desconcertado y dice, ¿cómo es posible que la gente que vivió el Holocausto, o sea, sus propios descendientes, sean hoy los que estén generando un nuevo holocausto? Pero entonces la explicación está en la dinámica económica y de intereses que nunca, o generalmente, mejor dicho, no se denuncia en el arte, en el cine, sino que, repito, se muestra es el fenómeno. Pero como este es un cineasta comprometido, militante, pues explica. Y me llama la atención, no quisiera extenderme tanto, pero algunos detalles aquí, o sea, cómo va caracterizando el fascismo, el sobreposicionamiento de las masas ante el individuo, y que ahí es algo que uno lo va viendo y dice, bueno, pero eso también ocurría en lo que llamaban el socialismo real, ¿no? O sea, hay críticas implícitas, o sea, que el individuo se diluye ante la masa. Pero bueno, va más allá y va describiendo, dice, bueno, la masa es bruta, hay que explotar las emociones de la masa, cómo arrojan el pensamiento humano a la hoguera. Entonces uno va viendo cómo se va propiciando todos los elementos para que ya se llegue a un nivel de que haya un proceso en el que la gente no reflexiona, la gente no duda, sino de que la gente asume lo que dice el líder sin ningún tipo de cuestionamiento.
pero que eso se fue construyendo, ¿no? Porque eso, controlaron el arte, controlaron la cultura, controlaron la literatura, el teatro, todo se fue enfilando hacia el culto a la personalidad, hacia el cero debate, hacia la negación del pasado y también la visión de futuro. Son un conjunto de elementos en los que uno dice, bueno, una sociedad que está viviendo por algunos años esta situación es propicia para que florezca el fenómeno del fascismo. Y hay gente que en momentos está alegre y el propio documentalista hace la pregunta, ellos se ríen y probablemente no saben qué es lo que está pasando en el Holocausto. Y si se los dices, no se los creen. Y si lo vieran con sus propios ojos, lo justificarían. A mí me parece esas palabras tan demoledoras, porque es lo que uno piensa de la población israelí hoy, ¿no? O sea, y del mundo, porque el nombre además dice fascismo ordinario. O sea, es lo cotidiano, en lo que estamos acostumbrados y a lo que nos están haciendo vivir. Que veamos hoy día en vivo y directo un genocidio, pero la gente no se conmueva, no lo interpele, y algunos hasta lo justifican, ¿no? Dirían, bueno, porque es necesario. ¿Qué otro elemento allí? Bueno, el tema del narcisismo del líder, el culto a la personalidad, ya lo decías tú, que eso también se parece a Stalin, ¿no? Y me gusta incluso cómo lo ridiculiza, ese tema de la ironía y sí, cómo juega con eso, el machismo, la cosificación de la mujer. Incluso hasta me dio impotencia cuando dice que la masa hay que tratarla como se trata a las mujeres, y las mujeres cuando se les trata por la fuerza es que ellas responden, ¿no? Nada, eso obviamente genera una indignación y nos muestra hasta qué punto puede ser cruel la humanidad. Decía que, bueno, este es un documental realizado en lo que llaman la era del deshielo, ya mencionaba eso Reinaldo, que es la desestalinización, y siento que ahí se marca una libertad, una amplitud para plantear todos esos elementos, y eso me parece profundamente interesante porque es la capacidad que tiene el documentalista de analizar al otro, pero de ver en el otro también implícitamente las críticas de lo que ocurre en su propio proceso, porque sí, bueno, él es un revolucionario y se considera un militante, y además hasta cierto punto en el mismo documental, porque son contradicciones dentro de contradicciones, reivindica el triunfo histórico de los soviéticos de haber frenado el fascismo. Claro. Cuestiona incluso la sociedad europea, que en un primer momento todos esos reyes estuvieron ahí rodeando a Hitler, pero que después se queda incapaz de responder ante lo que se vino incluso contra ellos mismos, ¿no? Y que en ese momento jugó un papel, obviamente, la revolución y los soviéticos. Pero así como reivindica eso, pues también es capaz de ver todos estos elementos del fascismo que coinciden y que pudieran ser grietas o críticas que se le puede hacer al sistema soviético de Stalin. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacer esa reflexión que desde el propio nombre del documental, del fascismo ordinario, que creo que es un llamado a que veamos el fascismo día a día y lo cuestionemos. Que si bien hay fenómenos que no podemos caracterizar como fascistas, igual hay elementos en lo cotidiano, desde la política, desde la demagogia, así como Hitler era un gran demagogo, tenemos políticos que dicen, que engañan, que tanto le pueden decir a los trabajadores que se va a subir el salario y a los empresarios que se va a congelar, le puede decir a los campesinos que les van a dar tierra y a las transnacionales que les van a dar esas mismas tierras. Es decir, eso es cotidiano, que podemos ver por televisión, repito, que está ocurriendo por las redes sociales, por el teléfono, un genocidio en vivo y directo, y haya gente que hasta lo justifique. Entonces nos interpela hoy día e incluso cierra y al final es inconcluso, porque hay otra frase que dice que bueno, que exterminaron, o
sea, o que estriparon al fascismo, es algo así, pero que el fascismo es un cáncer que hizo metástasis. Sí. O sea, que igual está presente. Eliminaste el tumor, pero hizo metástasis. Pero sí, está regado por todo el cuerpo, esas células malignas, pues. Y están los soldados y la sociedad estadounidense y la denuncia también implícitamente como un germen de fascismo y otros sectores. Entonces, bueno, con eso cierro. Pensando, ¿no? lo que implica para la reflexión, algo que tiene total vigencia en un momento en el que además está ocurriendo un genocidio y que parece que el mundo está ante eso inerte, como que si además fuera algo solamente contra los palestinos y no fuera un ensayo, ¿no? de control y de ejercicio que se puede extender al resto del planeta, que ya lo hemos visto porque ya hay antecedentes como este, ¿no? Sí, yo igualmente, de manera breve antes de abrir la conversa, yo lo retomo en o sea, yo coincido contigo, me parece que una de las grandezas del documental es por supuesto una reivindicación del pueblo que fue capaz de frenar y de derrotar al fascismo o al nazismo, pero al mismo tiempo ese atreverse a hacer la advertencia, ¿no? O sea, mira, nosotros aquí también pasan algunas de estas cosas, ¿no? Nosotros no somos inmunes a esa amenaza, o esa amenaza no, a ese riesgo mortal que nos cobró 20 millones de vidas, ¿no? Bueno, esa misma sociedad que fue capaz de derrotar a esa abominación política no es inmune a alguna de las cosas que nosotros combatimos, ¿no? Eso me parece, digamos, desde el punto de vista de la ética política, me parece que es el mayor aporte del documental, eso, desde el punto de vista ético y político. Luego, fíjate, eso, contrapunteando con lo que tú decías, ese capítulo, el 14, que es el que habla, que es el que le da el título al documental, ¿no? El fascismo ordinario. Y el fascismo ordinario es donde se expresa, digamos, donde se expresa el carácter ordinario del fascismo, ¿no? Cuando se hace, porque hay otras traducciones que lo traducen, ¿vale? La redundancia, como el fascismo común. Eso de las fotografías, ¿no? O sea, tú eres capaz de cargar en tu chaqueta una foto de tu familia, pero también una foto de gente ahorcada, ¿no? Es decir, yo creo que ahí lo que nos trata de decir Rom es, o sea, cuando el fascismo se hace ordinario, cuando se hace común, bueno, es que la misma palabra te conduce, o sea, es cuando ya se normalizó. Se normalizó la muerte, se normalizó aniquilar al otro, se normalizó la deshumanización. Es decir, la labor de deshumanizar al enemigo, digamos, de aniquilarlo simbólicamente previo a su aniquilación física sin que medie ningún tipo digamos, de dilema ético. Bueno, esa es una manera como se expresa que ya eso se normalizó, ¿no? Esa me parece que podría ser una manera de identificar al fenómeno fascista, pues, ese específicamente. Luego hay otra cosa que es como lo que les comentaba al principio, que me parece que es lo que no muestra el documental, que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Que fíjense que hay un capítulo, no recuerdo ahorita cuál, que habla sobre la unidad, ¿no? O sea, vieron eso donde la gente come junta en la calle, donde la gente se mece mientras canta, ¿no? La unidad, pero ¿la unidad de qué? O sea, ¿la unidad por qué? Bueno, porque el pueblo alemán estaba desunido, ¿no? Algo pasó allí. Bueno, el pueblo alemán, la sociedad alemana viene de una derrota militar en la Primera Guerra Mundial, viene no solamente de eso, viene de o sea, inmediatamente posterior a eso y más o menos simultáneo con la Revolución Rusa, es derrotada la tentativa revolucionaria en 1919 en la misma Alemania. Es decir, estamos hablando de una sociedad bastante fracturada, políticamente muy fracturada, incluso ni siquiera la socialdemocracia y los comunistas logran ponerse de acuerdo, que es como el gran juicio que se hace contra ellos, contra ambas fuerzas políticas. No fueron Benjamin, por ejemplo, o sea, no fueron capaces de unirse contra el fascismo y mira cómo se les coló, ¿no? Es decir, una sociedad profundamente fracturada y que económicamente, que es una cosa que se ha estudiado
bastante, pero bueno, aquí no aparece. Ojalá estamos en la búsqueda de algún material que pueda como centrarse en eso. Todo lo profundamente destructivo de los vínculos sociales, yo insisto mucho en eso siempre, que fue la hiperinflación. Es decir, la sociedad alemana es una sociedad que 10 años antes había atravesado por un proceso, o sea, había sufrido el fenómeno hiperinflacionario, y bueno, todo lo que eso supuso en términos de ruptura de los vínculos sociales fue una cosa tremenda. Y el nazismo viene, digamos, a restañar esas heridas de la guerra, o sea, de la derrota, de la humillación que supuso para Alemania. Los que conocen un poco de historia, yo no soy experto en la materia, pero bueno, todo lo que Alemania tuvo que pagar en deuda, las naciones vencedoras, etcétera, ¿no? De eso se ha hablado mucho. Digamos, recompone la unidad del pueblo alemán, pero ¿con qué propósito? Ese es el gran problema, ¿no? ¿A costa de quién? Dentro de la misma sociedad, identificando a quienes como enemigos, ¿no? Los comunistas, los judíos, los pueblos eslavos, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente todos eran el enemigo, salvo la raza aria, ¿no? Como lo plantea muy bien el documental. Y bueno, como tú también lo apuntabas, que es una cosa que también aparece bastante, por ejemplo, en la versión hollywoodense de la historia, eso básicamente jamás aparece, que es el gran capital detrás, ¿no? El gran capital detrás. Bueno, yo tengo algunas otras notas, o sea, me parece, a propósito de eso de la deshumanización, es muy impresionante cómo, o sea, la cosa comienza algo así, como el individuo se va como diluyendo en la masa, ¿no? Pero la cosa va como escalando, o sea, es como una lógica. O sea, el fascismo supone una lógica de funcionamiento, una lógica política que es como que no puede parar. O sea, es como yo lo decía en alguna otra parte, es como yo no sé si ni siquiera si es correcta el uso de la expresión, pero es como una pulsión de muerte. O sea, es una cosa que no puede parar, entonces ya no es el individuo que se diluye en la masa, o sea, ya es el partido como parte de Hitler. Así es. Como dice Ron, ¿no? Muy bien, como lo ilustra muy bien. Mira, el tipo ve que la gente lo aplaude y siente que tiene que ir más allá. No, el partido soy yo, ¿no? Es decir, no puede parar. Hay una parte donde, ¿viste la parte esa en la que los muchachos tienen que hacer un juramento, ¿no? Ajá. Y entonces que les juran como obediencia ciega, Sí, y todo lo que nos digan, digamos, la gente que está con él, nosotros... bueno, Juro obedecer sin cuestionar cualquier orden. Ajá, exactamente. Esa cosa de que prohibido dudar, prohibido sospechar, sí. Prohibido cuestionar, prohibido criticar. Es decir, no existe el libre albedrío, no existe la libertad de conciencia. Una cosa demasiado Se parece impresionante. a la duda es traición. Dudar es traicionar. Exacto, dudar es traicionar. Y eso, o sea, hay una parte donde él dice, no, fíjate que aquí ya no hablan ni de pueblo, ni de Alemania, ni de nación, ni de nada. O sea, yo te pertenezco, ¿no? Entonces es eso, o sea, la cosa comienza por, bueno, eso, la cosa comienza como masa y comienza como pueblo. Y termina en el líder, como sujeto como el único. Presente, único. Y lo otro incluso se puede morir, pero va a seguir, va a perdurar. Ajá, exacto, su espíritu, ¿no? Su espíritu. O sea, es como una voluntad de nada. Bueno, hay un autor, no recuerdo ahorita cuál, que define al nazismo, a la experiencia nazi, la define así, o al fascismo histórico. El nihilismo realizado, o sea, es la nada, ¿no? Es una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, yo aportaría eso como elemento para la discusión. Obviamente hay un montón de cosas que quedan sin mencionarse. El antiintelectualismo, que es sospechoso que el fascismo es tan antiintelectual, ¿no? O sea, un cabo puede ser profesor, pero un profesor no puede ser un cabo necesariamente, ¿no? Es decir, un desprecio por la inteligencia muy impresionante. Por eso que siempre hay que sospechar de la gente que desprecia la inteligencia y que es no, porque los intelectuales y tal, ¿no? Pues es verdad que esos intelectuales es verdad que los intelectuales pueden ser muy insoportables y muy
arrogantes y tal, ¿no? Pero esa sospecha que hay que tener siempre, a la gente como que se le va la mano en ese No, ahora está de moda antiintelectualismo los comunistas de cafetín. Entonces Ajá, exacto. no se debate el argumento del que están diciendo que es comunista de cafetín, sino que se critica a la persona. Exactamente. Y lo que está argumentando queda diluido. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Thais. Lo que percibí en el documental es que, bueno, el nazismo fue un experimento exitoso, aun cuando Hitler no culminara su proyecto, sí se cumplió el vaticinio de que su espíritu iba a continuar. Y hoy en día se vive una gran nostalgia por reproducir ese sistema. Solo que eso lo hemos hablado en otros espacios, se han secuestrado los conceptos de luchas populares, de reivindicaciones sociales, y se usan esos conceptos para disfrazar las intenciones de totalitarismo y de dominio total. Y bueno, lo muestra el documental al final. El final es terrible porque dice, bueno, se está reproduciendo lo mismo, pero peor, con otras armas, ¿no? Utilizando la cultura, como dice el compañero. La cultura es el catalizador, ¿no? El que hace que se acepten, que se naturalicen los conceptos que normalmente no se aceptarían. La gran pregunta es qué hacer al respecto, qué hacer en estos momentos. Y bueno, celebro que estén estos espacios para reflexión mientras se pueda hablar abiertamente del tema. Gracias. Varios comentarios sueltos sobre muchas cosas. Cuando tú hacías la pregunta de unidad sobre qué, unidad de qué, y voy a enlazar con una idea que tú dijiste, bueno, que es algo así como que fascismo podemos encontrar identificado en diferentes características en muchos sitios, o puedo ser fascista comunista o fascista de cualquier otra tendencia. Uniendo al lazo social en Europa, ¿qué sucede? Cada sociedad desarrolla sus vínculos, su sistema de movimiento, sus lazos de cohesión social de acuerdo a las características que nos pertenecen. Nosotros, latinos, cálidos, abiertos, con sol constante, con clima maravillosos, colores verdes, es más fácil sentir unidad y sentirnos cohesionados solamente con el simple hecho de que el clima nos permita estar afuera, tener contacto. ¿Qué pasa en Europa? Y creo que es algo fundamental entonces, ahora, y seguirá siendo por muchísimo tiempo más. Cada quien se mantiene en su parcela muy privada. Para que ocurra un elemento que los vincule a todos, tiene que ser de tal magnitud que los mueva desde lo profundo. Y lo profundo muchas veces suele ser la visceralidad, la irracionalidad, el no pensar. Entonces, creo que eso fue fundamental como elemento de cohesión social. De dónde venía Alemania de la Primera Guerra Mundial, de la gran crisis económica que se hizo, todos dispersos, pero llega un personaje como Hitler que los marea, los usa, y eso se ha seguido reproduciendo constantemente. Ahora tenemos redes sociales, normalizar, otro elemento muy importante, deshumanizar al contrario, pero también deshumanizarme del lado que esté yo. ¿Cómo es posible tener eventos tan importantes de sentimientos, tu propia familia, tus hijos, con el trofeo de guerra de mi foto con un ahorcado? Porque es una anulación del individuo. Entonces, anulo al otro, pero me anulo yo también. Me animo a hablar después de escuchar la intervención del compañero. Porque precisamente me gustó la forma en que se expresó y comparto lo último que dijo. Ahora, bien, me gustaría también tomar la estructura de la forma en la que hablo para hablar a continuación, pues, que es el por qué estoy yo acá, ¿no? Estoy acá porque yo veo un comentario de un amigo también hablando sobre
sobre el evento y me dio mucha risa que se me ocurrió que había un juego de palabras en cómo él estaba nombrando el evento. Y es precisamente que él decía que era una conversación franca sobre el fascismo. Y me pareció cómico, porque yo inmediatamente pensé que era por Franco o algo así, era como una ironía, que es posible, pues me daba mucha risa. Y para mí, yo creo que se me ocurrió eso porque precisamente la categoría del fascismo también es algo muy escabroso de tratar, ¿no? Es posible hablar de ello de una forma que precisamente es fascista, o tratar de desvirtuar el tema. Porque yo recuerdo, yo tengo esta anécdota de que hace unos años atrás haber asistido a un conversatorio sobre el tema, y el cual iba a ser dirigido por un intelectual venezolano que, bueno, no sé si lo conocen, se llama Eric del Búfalo y tiene una ideología muy, muy marcada, y precisamente eso es lo que hizo él. Él habló del fascismo tratando de meterse con el Estado, tratando de deslegitimar la fuerza del Estado. Y a mí me parece que esa es la forma más terrible, y eso es lo que yo veo que es complicado, ponerse a intelectualizar el tema, pero para caer en esto, ¿no? En esto de esta deslegitimación. Entonces, precisamente este es el problema de tratar la categoría del fascismo de una forma tan académica, ¿no? Sin embargo, quería hablar de la forma en que a mí me interesa hablar del fascismo. Y precisamente lo del documental. Yo no había visto el documental, vine completamente de vainilla, por decirlo de alguna forma. Vi el documental, me pareció brutal, pero brutal el documental, sobre todo porque hacía mucho hincapié sobre el fenómeno capitalista detrás del fenómeno fascista, ¿no? Y era muy brutal cómo hacían el balance económico que te mostraba lo rentable que era el campo de concentración. Hacen la economía, hacen la cuestión de la economía. Esto, y lo que cuesta el gas es nada, entonces mira la ganancia. Y después te muestra quiénes son los que se estaban beneficiando. Y vuelven a hacer hincapié sobre que esta gente está ganando no sé cuántos marcos por persona. Y eso es lo que esa es la verdadera deshumanización, ¿no? Que es lo que yo veo. O sea, no la foto de alguien con un trofeo de guerra, que al final todo trofeo de guerra es deshumanizante. O sea, incluso tenemos un diente, los cazadores tienen dientes, tienen una cabeza de un animal metido en su casa. O sea, eso quizá lo entiendo. Pero que haya un proceso económico detrás que deshumaniza totalmente a las personas implicadas ahí es como la raíz del mal. Y es más, son los que ponen la plata para que se dé todo el capital. Y entonces, en el contexto deshumanizante es que me parece interesante hablar sobre esto. Y sobre todo con respecto a lo que pasó últimamente, con respecto a la campaña electoral y todo lo que ocurrió. Pero lo posterior, ¿no? Después de las elecciones, como mucha gente, movido por una especie de sentimiento exacerbado, he visto demostraciones de odio y un intento de deshumanización de todas las personas que estamos aquí en Venezuela. De que en Venezuela está pasando el mal encarnado. Y eso como que va a elevar el espíritu de algunas personas para hacer cosas terribles. Algo, precisamente, es mi interés real por esta conversación, por esta deshumanización. Y aparte de eso, está el hecho de que es posible, o sea, se han visto casos, por ejemplo, los sionistas, antes de entrar en esta guerra, esta masacre, diría yo, con el pueblo palestino, se publicaron poemarios. O sea, el ministro de Defensa está publicando antologías poéticas donde se habla sobre toda la cuestión, o sea, se está en internet, sobre como incentivando el espíritu israelí, tratando de comparar la guerra con algo, religioso, ¿no? Y precisamente ahí está el mismo espíritu, ¿no? De deshumanización hacia el otro, y es lo que yo estoy viendo que también está pasando en Venezuela. Últimamente, hace unos días salió un post que era de varios poetas que están escribiendo escondidos porque no sé qué, o sea, ya es un proceso que en verdad está ocurriendo, y están hablando de que aquí hay campos de concentración, de que aquí hay no sé qué, no sé cuánto. O sea, no es precisamente, aquí no hay ningún tipo de comparación, sino que se está creando un nuevo proceso de deshumanización con otra forma. Y eso es lo que me gustaría que se lo llevaran como para pensar. Gracias. El final del documental, ¿no?
él toma a los niños, ¿no? Y eso es una imagen muy importante porque los niños aparecen como un papel en blanco. Entonces, la idea de construcción del fascismo, como el fascismo básicamente se va construyendo. Quizá en esa época la construcción es muy burda, como lo presenta el documental, ¿no? Se demora un tiempo largo en hacer todo esto, una nueva generación que llegue a este completo entreguismo. Pero en estos momentos es muy rápido. Muy rápido. Los medios hacen, las redes sociales hacen que esto sea terriblemente rápido. Lo que se demoró en cuántos años. Fíjate todo el tiempo que estuvo Hitler en este proceso. Fue un proceso lento, fue un proceso largo. Esto es un proceso que puede llevar a una catástrofe muy rápida. Y ese es el tremendo riesgo. Otra cosa que tú decías que me pareció muy interesante, Reinaldo, es el desborde. Cómo llega un momento que esto se desborda. Y ya, incluso ya ni siquiera lo pueden detener los mismos que lo comenzaron. Es como una locura. La locura comienza por algunos síntomas y llega un momento que la psicosis nos inunda todo. Entonces la gente es capaz de lo que tú decías, de cualquier cosa. De cualquier cosa, porque ya el odio está demasiado extendido. Y el odio no diferencia familia, no diferencia fraternidades, no diferencia edades, ni a ti mismo te diferencia, tú también eres una víctima más de ese odio. Tú también te deshumanizas, pues. Y otra cosa que tú dijiste, aparte del desborde que me llamó mucho la atención, la parte económica. La parte económica, cómo comienza la economía a ser un detonante tan importante de todo esto. Tú dijiste la inflación, pero podemos tomarlo de cualquier forma, ¿no? Porque bueno, se trabaja con emociones primarias y el hambre es una emoción, y el hambre y todas estas cosas, el miedo, son emociones muy básicas. Cuando se habla, por ejemplo, que tú también lo mencionabas, del desprecio a lo intelectual, yo no creo que desprecio es miedo. La idea es que no reflexiones, la idea es que no pienses, que no te pongas a pensar, porque si tú reflexionas vas a llegar a muchas cosas. Y la idea es que entre menos tú leas, entre menos pienses, entre menos te informes, entre menos tengas capacidad de enhebrar una cosa con otra, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, no sé si seré un poco come flores, pero yo creo que sí, que al final, o sea, ante todo este escenario que tenemos y lo que hemos identificado en la actualidad de vigencia sí, de germen o incluso en algunos espacios de explosión de lo que en ese momento se pudo llamar fascismo, yo creo que igual hay que tener esperanza y apelar a la conciencia colectiva, ¿no? Para mí un ejemplo muy importante fue la sociedad gringa en el momento de la guerra de Vietnam. Si bien Vietnam venció por muchos elementos y el principal fue la resistencia heroica de ese pueblo, el tema de la campaña por la paz y la solidaridad que en el propio pueblo estadounidense, cuando llegaron esas imágenes, porque en esa época no era en tiempo real como lo vemos ahora, yo creo que marca una página importante en la historia sobre lo que pueden hacer los pueblos movilizados en función de disputar también frente a los poderes bélicos, frente a los poderes económicos. Creo que eso también es lo que nos queda ahora, tanto para lo que está ocurriendo en Palestina como para los escenarios, incluso en lo cotidiano, desde nuestros propios espacios, ¿no? Apelar al debate, apelar a la reflexión, porque una de las cosas que vemos que es terreno fértil para el fascismo es, bueno, la disgregación, como esos choques, esas fracturas sociales, que en Venezuela no estamos exentos de eso, más bien estamos viviendo momentos difíciles de crisis económica, de migración, de rupturas fuertes, y en el que podemos analizar críticamente que también el debate político se ha venido apartando,
O sea, muchos lo denunciamos del chavismo porque venimos en una época inmediata de profunda reflexión, de profundo análisis, incluso de lectura, donde las campañas políticas era el análisis de un programa de gobierno, y así muchos otros elementos pudiéramos citar que han venido quedando de lado. Creo que toca levantar las banderas de apelar a la conciencia colectiva y hacerlo como ejercicio cotidiano, y por eso, bueno, celebro este espacio también, que creo que apunta a eso, ¿no? Sí. Eso es todo. Sí, gracias a ti, Thais. Voy a retomar por donde lo dejaste, ese tema bueno, porque salió aquí, ¿no? Obviamente a nosotros nos interesa, como decía en la presentación del espacio, nos interesa analizar el fenómeno y sus expresiones a escala global y de manera contemporánea, pero por supuesto que nos interesa fundamentalmente pensar Venezuela y Venezuela actualmente, ¿no? Ese es el fin último, bueno, de todo lo que hacemos, no solamente de este espacio, de todo lo que hacemos acá. Luego, bueno, tú decides si eventualmente amplías la perspectiva o la reduces, qué sé yo, ¿no? Pero ese siempre va a ser el propósito, ciertamente. Sí, parece una cuestión menor. Ayer hablaba con unos compañeros vascos y les comentaba justamente eso. Yo les decía, mira, aquí en Venezuela se normalizó, porque hay cosas que se normalizan y uno celebra que se normalicen, ¿no? Y después cuando tanto tiempo después de que fueron normales, ya tú dejas de verla y tú te preocupas, son como señales de alerta, ¿no? Y una de esas es la cuestión programática durante la campaña, ¿no? Es decir, ¿por qué durante la campaña los actores políticos o las principales fuerzas políticas no consideran como un asunto de primer orden discutir sobre lo programático? Es decir, apelar a la inteligencia del interlocutor, que es nada más y nada menos que el pueblo venezolano, ¿no? Sí. O sea, que la sociedad venezolana. Eso es una muy mala señal, o sea, eso me parece preocupante. Salto a la película y así para cerrar. Lo que decía el compañero sobre, bueno, tú también lo decías, o sea, lo dijeron 2 o 3 veces, ¿no? Bueno, el fascismo, digamos, está bien, tratar como de comprender el fenómeno, y ese es expresamente, digamos, uno de los objetivos de este espacio, pero al final de cuentas el fascismo no es una estrategia más, o sea, una vía más, un método más, una lógica simplemente, bueno, que se distingue ciertamente de otras lógicas políticas, pero al final de cuentas lo importante no es interrogarnos sobre a quién beneficia, quiénes son los principales beneficiarios. Bueno, sí, eso es una manera ciertamente de abordar el asunto, ¿no? Y me parece que sí queda bastante claramente, muy terrible y elocuentemente expuesto en el documental de Rom, ¿no? Eso que comentaba el compañero, o sea, es como la razón instrumental, pero expuesta de manera muy cruda, ¿no? Cada persona que murió, y fueron millones, en un campo de concentración, bueno, la industria tal o el capital, el gran capital se quedó con, ¿cuánto? O sea, es cuantificable, ¿no? Y es muy, o sea, verlo en esos términos es muy fuerte, y es más fuerte todavía saber que esa gente no pagó nunca. Yo creo que cuando Marx hablaba del ser humano como mercancía, nunca pensó que iba a llegar a ese nivel. Que iba a llegar a ese nivel. O sea, esa gente, la vi, en el mismo documental los vemos en fiestas. Bueno, y él dice, bueno, no, y los que están en el tope realmente digamos, en lo más alto de la escala social, ni siquiera a esas fiestas van. Esas le parece todavía que, cónchale, que es como codearse con ministros, políticos, actrices, actores famosos y tal, ¿no? Como que no se juntan con... Esa gente no pagó. Vuelvo a la realidad venezolana. Eso sí, ciertamente, o sea, coincido en que, bueno, tú lo planteabas también, que es un muy buen aporte de este documental, porque, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Hollywood y su cine sobre el Holocausto jamás habla de este tema, ¿no?
el tema de la duda, ¿no? De la duda, es decir, del derecho que tiene cualquier ser humano a dudar, ¿no? A discernir. Lo digo a propósito de dos cosas. Uno, las redes, ¿no? Las redes que estupidizan, las redes que son canales que son utilizados para difundir mentiras, toda esa cosa que tanto se habla ahorita de la posverdad, de los bulos, como dicen los españoles, etcétera, ¿no? Entonces un amigo, en estos días conversaba con un amigo periodista, y me decía, pero era una cosa así como entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos para neutralizar ese efecto tan pernicioso de las redes? O sea, bueno, te lo respondo, yo no tengo la receta, ¿no? Pero, si tú me lo planteas en esos términos y me emplazas así, yo te diría, empleando los términos que se utilizan como en ese mundillo, produce contenidos de calidad. Produce contenidos de calidad. O sea, si la cosa es que circulan tanta mentira por ahí, no mientas. Dos, no apeles a, como dice Ron, no recuerdo cuál es la expresión correcta, no apeles a los... Ya se lo voy a decir. No apeles a los instintos primarios de la gente. O sea, ¿qué te interesa más a ti? ¿Crear contenidos de calidad? Con contenido de calidad, ¿a qué me refiero yo? Me refiero a contenidos que pongan a la gente a pensar. O sea, que contribuyan a que la gente desarrolle su capacidad de discernimiento. Pero entonces, si lo que te interesa es que la gente tenga libertad para pensar y decida, o sea, pueda tener herramientas para ser capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es cierto y lo que es falso, etcétera, no puedes hacer propaganda. No puedes hacer propaganda, no puedes deshumanizar al adversario, no puedes monstrificar al adversario hasta convertirlo en enemigo. Y eso lo digo en general, ¿no? O sea, en general. Además, el chavismo tiene una historia larguísima, o sea, desde el día cero, el chavismo es una identidad política que ha sido completamente deshumanizada y y criminalizada, estigmatizada, invisibilizada, demonizada. O sea, no hagas lo mismo, ¿no? O sea, si sobre ti pesa, digamos, esa práctica además tan profunda y radicalmente antidemocrática, no puedes hacer lo mismo. O sea, no puedes reproducir la lógica que no solamente tú combates por principio, sino que han utilizado persistente y sistemáticamente contra ti, ¿no? Sobre el tema de los resultados electorales. El CNE no publica todavía los resultados por mesa, como yo le decía a los mismos amigos vascos. Miren, hermano, yo no sé si es la expresión correcta, pero eso en Venezuela es derecho consuetudinario. O sea, aquí esos resultados siempre se publicaron 48 o 72 horas después máximo. O sea, era rarísimo que hubieran pasado 2 días y eso no se hubiera publicado. Bueno, pero espérate, para cerrar la idea. Entonces una cosa tan obvia como esa pueda ser a esta altura motivo de polémica, ¿no? Y motivo de preocupación, e incluso en un espacio como este, a mí me parece, algo está muy mal. O sea, hay una parte de la sociedad que para mí, te lo digo con franqueza, son minorías. A una parte de la sociedad venezolana minoritaria, tú no puedes poner en duda que hubo fraude porque, bueno, eres menor que humano. Y si a otra parte de la sociedad venezolana tú pones en duda, o sea, tú dices, hermano, bueno, sí, el CNE proclamó al presidente Nicolás Maduro, yo voté por Nicolás Maduro, pero ¿y los resultados? O sea, ¿por qué no me los han mostrado? Eres menos que, bueno, chavista no eres, pues. O sea, comienzas a hacer como una cosa peligrosa, que se torció, o sea, yo no puedo sospechar, pero porque si yo sospecho, entonces soy sospechoso para los otros. Entonces, tú tienes a una gente verdaderamente, o sea, sumida en una situación en la que no le permite al conjunto de la sociedad venezolana tener ninguna duda, pero hay 2 certezas que son absolutamente antagónicas. Unos dicen que ganaron uno y otros dicen que ganaron otro. Chama, y no hay manera de que un tercero, es decir, el árbitro, diga, o sea, presente todas las pruebas que soporten que esto fue lo que pasó, ¿no? O
sea, cuando esas cosas pasan, a mí me parece que uno tiene que cultivar, o sea, lo democrático, lo sensato, lo inteligente es no plegarse a ninguna de esas dos actitudes y posiciones. O sea, yo tengo una idea de lo que pasó, pero yo no se la puedo imponer a nadie, porque es que a mí no me corresponde. O sea, a mí no me corresponde decir quién ganó. O sea, hay alguien que tiene ese trabajo, ¿no? Y esa persona, bueno, que haga su trabajo, ¿no? O sea, porque está poniendo a toda la sociedad venezolana en un aprieto gravísimo. Entonces, bueno, en ese contexto, a mí me parece que, entre otras cosas, o sea, porque ha podido ser perfectamente, digamos, algún otro tema a estudiar, pero lo que me parece muy importante es, digamos, identificar esas lógicas políticas, que me parecen un peligro para la democracia, ¿no? En el sentido de que eso, pues, o sea, como que le nublan el entendimiento. Tú hablabas de la comprensión, ¿no? O sea, como que esperan que uno sea estúpido, o sea, que uno no tenga capacidad de discernir. La inteligencia es una ofensa, ¿no? Eso, pues, la inteligencia es peligrosa. No, hermano. O sea, yo con esto sí termino. Yo soy demasiado chavista como para que ahora me vengan a decir que es un crimen pensar que dónde están los resultados por mes. No, hermano, yo no aprendí a hacer política de esa manera. O sea, yo soy radicalmente chavista, pero chavista, o sea, como Chávez hacía la política, pues democráticamente, con la gente, para la gente, con la gente como protagonista, ¿no? Y de izquierda además. Exactamente. O sea, la política se hace. ¿Cómo se hace buena política? Tú no dejas margen de duda. Así es. Tú no dejas margen de dudas porque es que tienes al frente a una gente que siempre fue profundamente desleal con la democracia, que siempre cantó fraude. O sea, hermano, no dejes margen de duda. Bueno, muchísimas gracias.